En Heredia, Costa Rica y el mundo suceden hechos de la vida política, económica, cultural, social y ambientalista que usted y yo queremos conocer más detalladamente. Este es el tema de hoy. Precisamente está con nosotros don Jorge Luis Alvarado Badilla. Él es un inversionista nacional y pues queremos compartir con él mucho de ese conocimiento que tienen los inversionistas. Don Jorge además es el presidente, apoderado y representante legal de la empresa Alvarado y Asociados Inc. de los Estados Unidos. Así es que le damos la más cordial bienvenida a don Jorge. Don Jorge, muchísimas gracias de veras por acompañarnos el día de hoy, por querer compartir con todos nosotros, con todos nuestros oyentes, conmigo también, un poco de ese conocimiento en el campo de las inversiones y sobre la importancia que tiene en el desarrollo del país. Para empezar, don Jorge, explíquenos un poquito acerca de su origen como inversionista y por qué se identifica usted también con el nombre de Alvarado y Asociados Inc. de los Estados Unidos. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, señora periodista Damaris Sanabria González, y también por el espacio brindado por este medio que es Radio Victoria, ¿verdad? Y por Forti Noticias. Para todos los audioescuchas, sí, soy inversionista privado que tengo un marco de utilidad que generé en los Estados Unidos, gracias a un negocio que se realizó en China y que se hace en comunado con los Estados Unidos. Eso es un acuerdo a través de la RB, que es la nueva repatriación del dólar norteamericano, y mi intención es de poderlo canalizar en Costa Rica a un sistema financiero muy latigado en nuestro país, ¿verdad? Y con respecto al nombre de Alvarado y Asociados Incorporados, es debidamente registrado en el estado de Florida, con la certificación del estado de Florida, y el respaldo del Bank of America y el respaldo de Merrill Lynch. Merrill Lynch es un ente financiero norteamericano, pero también físicamente es la tercera al mando del señor Barack Obama de los Estados Unidos de Norteamérica. Don Jorge, definitivamente con todo este pequeñísimo y cortísimo repaso que nos hace usted de todos estos recursos que usted adquiere y que hoy aparece usted como inversionista, para que los que nos estén oyendo www.fortinoticias.com pues tengan una idea. No es fácil llegar al punto al cual usted ha llegado ahora. Sí, todo empezó más o menos en agosto del 2013. Yo compré con recursos propios, ¿verdad?, unos instrumentos de la deuda externa del gobierno de China, a unas personas que tenían ya tiempo de tenerlos. A eso se les llama tenedores. Estos instrumentos son llamados bonos de la deuda externa de este país. Desde la fecha de agosto, cuando los tratamos y demás, ya hacía algún tiempo que yo los había recibido en son de pago también hacia esta persona tenedora. Uno de los requisitos es tener los bonos, teniéndolos uno bajo custodia, ya sea en una caja de seguridad o una caja en la casa de uno, ¿verdad? Es un requisito por mínimo de 6 años para poder mercadearlos. Esto se mercadea únicamente en puestos de bolsa afuera con plataformas élite, cuales son solamente 8 de las 16 que están realmente registradas a nivel mundial. La G20 hace un acuerdo, y el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo con China para poner a valer sus instrumentos y dar al pie, digamos, a la economía mundial una serie o una cadena de desarrollo a nivel de toda la mayor cantidad de posibles países, ¿verdad? Yo compro mis primeros instrumentos, los ponemos en Hong Kong, en el HSBC, a través de un ente financiero que se llama Holding Limited. Ellos son los primeros en que ponen los primeros bonos. Hubo un pequeño desacuerdo entre Estados Unidos y China por usar la moneda norteamericana. China gesta, digamos, que el yuan sea una moneda de pago, sea la novena moneda a nivel mundial. Esto es un estiring y encoge de ambos gobiernos, concientizándose el año que pasó, en el 2015, en noviembre del 2015, el acuerdo que se cerró en Reno, Nevada, Estados Unidos, donde ellos pueden utilizar la moneda norteamericana, ¿verdad? Gracias a esto,
la venta de esos activos que esto genera a través de las personas que están debidamente autorizadas. No es cualquier persona el que vende estos instrumentos, menos al HSBC, que es un banco estatal del gobierno de China, ¿verdad? Autorizarse no es fácil tampoco. Lograr esa autorización que logra usted también para estar dentro de todos estos negocios y hacer efectivos estos instrumentos, también es un proceso, don Jorge, que debe también llevar mucho tiempo y además tener mucha credibilidad. Sí, claro. De hecho, hay un proceso y hay una serie de requisitos que pide, por ejemplo, los estadounidenses, ¿verdad? De hecho, uno es una cuenta respaldada por un banco norteamericano, una cuenta de soporte bastante buena, un respaldo como es el manager Danilo Ruiz y representado por el Bank of America y la firma de Merrill Lynch. Eso es el primer paso. El segundo es una serie de requisitos que pide el FMI. Uno es tener un RATEWAT como persona, estar consciente de la nueva ley del FACTO, estar debidamente al día con Hacienda en todos los asuntos de uno acá como costarricense, obviamente estar sin mancha, estar con todos los debidos registros en los Estados Unidos, Interpol, FBI, CIA en blanco. Esa es una serie de pasos para poder usted ser un owner. Owner significa dueño, y seller ante los bancos, que es la persona que va a receptar fondos, ¿verdad? Y esto únicamente se puede hacer bajo las plataformas que están debidamente autorizadas para tratar entre el gobierno chino y posteriormente jalarlo al banco receptor de esos fondos. Y es que, don Jorge, es importante aclarar y hablar de estos puntos porque generalmente se tiene a veces cierta nebulosa, por decirlo de alguna manera, de ciertos fondos que a veces la gente no sabe de dónde viene. Y es que la gente tiene que conocer, tiene que saber, y no solo la gente común y corriente, sino tenemos que hablar serio a nivel de gobiernos, a nivel de instituciones del Estado que son promotoras del desarrollo, la importancia, el tiempo que se requiere para, como dice usted, sanar todos estos recursos, que estos recursos sean vistos por el Fondo Monetario Internacional, el Bank of America, como dice usted también, y cómo los gobiernos chinos logran dar cabida a todo este tipo de procesos. Muchas veces se castiga al inversionista, y cuando vienen con recursos sanos como los recursos que trae usted hoy para invertir en nuestro país y que están pues ya a punto prácticamente de hacerse toda una realidad, a veces aparecen una serie de enemigos que de una u otra manera quieren castigarlos y empiezan a haber situaciones difíciles de donde realmente no existe. ¿Cómo ha hecho usted de veras o cómo va a hacer usted para repeler, si se quiere de alguna manera decir, todas esas habladurías que se dan, todas esas malas intenciones que a veces se viene sobre el buen uso y la buena captación de esos recursos que usted está casi que a punto de poner a funcionar en nuestro país? Gracias, mi estimada Damaris. Ok, voy por partes. Primero que nada, la idea es concientizar a Costa Rica que los fondos subsanados por el FMI vienen ya cristalizados, no es de dinero lavado, no es legitimación de capital, no viola la ley de nosotros, que es la 8.204, que es legitimación de capital. La idea es concientizar que Costa Rica, que todo costarricense, no es que costumbre malas prácticas con respecto a los recursos generados en el exterior, sean millones de dólares. La idea es que se concientice en que estos fondos pueden ser bien invertidos en Costa Rica. Ok, entonces hay una serie de pasos que vienen en una secuencia. Eso por ese lado. Por ejemplo, cuando el FMI da el respaldo, Costa Rica debe de ser un país élite, un país, aunque sea de primer mundo, por lo menos bancario. Le agradezco a su persona y al espacio y a Fortinoticias, que es el primer medio que me da la oportunidad de ir por lo menos tocando un tema que cuando alguien quiere desear venir a invertir, lo investigan por todo lado, es bueno. El conozca a tu cliente de todos los entes que usted pueda tocar en Costa Rica, es bueno por lo mucho que otras personas han actuado inescrupulosamente. La idea mía o de mi persona es concientizar que todos no somos iguales, que yo me pego primero a la legislación y a la jurisdicción norteamericana antes de que la de Costa Rica.
porque si no logro recoger los recursos en los Estados Unidos, jamás los puedo invertir en Costa Rica, ¿verdad? Eso es obvio. Después, a los entes de aquí sí se les va a respetar en toda la cavidad de la palabra, pero no con semejante cosa. Por ejemplo, en veces que hay personas que carecen de el debido, ¿cómo se llama?, procedimiento normal que nuestra jurisdicción pide. Entonces yo me antesalo, pido el respaldo del FMI y un CIF banco, por ejemplo, Bank of America, Banco Nacional de Costa Rica. Ellos se justifican la plata a través de un CIF bancario que solamente es entre un oficial bancario y un ejecutivo bancario de acá. Eso es más que todo, digamos, a grandes rasgos, un panorama generalizado. La idea es que, por ejemplo, todo el mundo puede tener sus dudas al principio, todo eso es entendible. Lo que yo sí voy y estoy tratando de mostrar paso a paso es antes. Ahora, los recursos ya fueron generalizados, fueron canalizados, el pago se hizo hace ya 90 días, gracias a Dios. Lo que estoy a la espera es que ellos me den lo que son los gastos normales y yo poder viajar. Ellos me van a ofrecer un portafolio, el Bank of America, y yo les presenté un cash flow y un plan de inversiones para mi país. Los estadounidenses, igual que China, ellos dentro del acuerdo de la RB, la redención del pago de los bonos históricos, eso es un tema conocido por muchos en el ámbito financiero. También se dio a conocer en la administración pasada a través del señor don Luis Lieberman, con la compra de los eurobonos y un crédito de una línea de crédito para Costa Rica por 4B, que al final se estaba firmando por un 0,3 y al final quedó un 0,7%, bastante elevado, ¿verdad? Entonces Costa Rica no es que no conoce, la mayor parte de la gente conoce. Lo que yo trato de hacer es que este sistema es válido y es un sistema de business o negocios internacionales que es sanitizado para captar fondos. La idea es, o en mi humilde opinión, es llegar un poco más hasta donde Dios me lo permita y las entidades reguladoras financieras de este país concientizar que los dineros luxanos se pueden canalizar muy bien en Costa Rica. Ahora, no es que yo pretenda dolarizar por el negocio o los negocios que yo estoy gestando en el exterior, no. Lo que yo puedo recomendar muy humildemente a los asesores de gobierno es que se tome en cuenta que a costarricenses o a inversionistas que tengan su plata subsanada, sí se les puede captar y dolarizar para los costos o las inversiones que ellos vayan a hacer, ¿verdad? ¿Es muy difícil ese proceso dentro del país nuestro? Sí, desgraciadamente, Maris, la burocracia en este país es enorme. Por ejemplo, hacemos campañas de publicidad, marketing, red de mercadeo, que necesitamos esto, vendemos ecoturismo, vendemos carbono 21, vendemos un montón de ideas, pero es simplemente campañas televisivas. Como costarricense lo digo que es demagogo. Si los vamos a los hechos, nosotros pedimos esos inversores, ocupamos esas inversiones en dólares y inyectar capital a un sinfín de entidades, caja de seguro, transporte público. Sabemos, y quiero que usted sepa también por una fuente muy, muy exclusiva de un gran amigo mío, él dice va a recortar su personal. Esta semana ya dio los comunicados. Este amigo mío pues me pidió ver en qué le podía yo ayudar o ver en qué se puede acomodar a corto plazo con las dos empresas que es mi idea que se desarrollen aquí la mayor cantidad de proyectos. Y pues ya, simplemente es una luz roja más de todo el sistema, ¿verdad? De lo que está. Por ejemplo, la semana que pasó salieron los periódicos, más que todo el periódico La Extra, ejemplo, que los piñeros y las personas que tienen bananeras se van de Costa Rica. O sea, van a hacer cierres, no sé si este año o si por la siembra al otro año más, y se van para Colombia por los aranceles y el elevado costo de los impuestos. Entonces nosotros como empresarios es muy costoso, aparte de las cargas sociales, los aranceles de exportación, importación y demás son demasiadamente altos. El nuevo paquete de impuestos es eso, impuestos, pero no hay salidas alternas. Y elevar impuestos sobre todo sobre la renta y sobre el 13% que nos obligan a nosotros si le pagamos a un empleado o sobre la declaración de los ingresos neto bruto, pues es difícil, realmente es muy difícil mantener una empresa, yo ahorita tengo 12 personas como empleados, en un inicio de arranque serían 44 de la primera empresa, pudiéndonos elevar hasta 3.300 fuentes de empleo, ¿verdad?
Don Jorge, pareciera que el gobierno no está viendo estas luces rojas que se están encendiendo, como dice usted, en el ICE, ya con esa información preliminar que tiene usted y de fuente bastante fidedigna. ¿Cuántas personas irán a quedar ahí sin trabajo? Los problemas que vive la Caja Costarricense del Seguro Social, todos los costarricenses lo vivimos constantemente, citas a 5 años, a 3 años. Ahora la presidenta ejecutiva anuncia, bueno, que por fin va a elevar a 2.500 o 2.800 las nuevas citas en oftalmología. Eso es apenas un sector. Habla usted del sistema de transporte, está colapsado totalmente. Hay personas que tienen este tipo de dineros, como usted que es inversionista, que podrían estar captando esos dineros en el exterior, dineros sanos, que a veces aparecen por ahí, yo diría a veces hasta charlatán, que quieren tirar atrás a este tipo de personas que vienen a invertir en este país, poniéndolos en una serie de situaciones difíciles, señalando que estos recursos no son sanos cuando el país realmente lo requieren. Hay algunas personas que podrían buscarse muchísimo más recursos del tipo como los trae usted aquí a este país, pero es difícil realmente todas estas propuestas ahora que estamos hablando hasta, como dice usted, de paquete tributario, que en lugar de aflojar parece que estamos ahorcando. Correcto. Voy por partes. Digamos, estas alertas rojas que yo le menciono, obviamente si nosotros los costarricenses que no estamos dentro del gobierno las podemos ver, detectar, porque tienen que ver con familiares, tienen que ver con nuestro diario vivir. Obviamente el gobierno no es que los hace caso omiso, ellos las ven. Lo que pasa es que para ellos es sumamente imposible generar un recurso que subsane. Por ejemplo, muchos costarricenses escuchan que Hacienda, por ejemplo, puso un comunicado esta semana que va a contratar más abogados para poder captar los impuestos a personas que no son declarantes, personas que están debidamente pues olvidadizos en el tema. Usted tocó también un tema sobre la caja. Ejemplo, la Caja de Seguro Social, yo tengo una señora aquí de edad que es provecho, que trabajó 27 años como secretaria para el gobierno de nuestro país y hoy no cuenta con pensión. Lo que le dice la caja es que tiene que esperar que muera una persona que tiene pensión para ella poder aspirar dentro de todas las personas. Ahora, el ministro de Trabajo hizo un recuento, tenemos más de 70,000 personas profesionales desempleadas, sin contar la persona que no es profesional. Esos datos para mí como empresario son alertantes, como costarricenses esos son alertantes, pero nosotros no podemos acusar a este gobierno. Esto viene de hace 2-3 administraciones en caída, en un agravante, ¿verdad? Entonces, obviamente los asesores pueden brindar algunas ideas. Cuando llegan a la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República, me corrige si estoy equivocado, todos los proyectos de ley o salidas alternas que tiene esto para por nosotros canalizar algún tipo de salidas, lo que hacemos es que ellos no pueden concientizar digamos cualquier proyecto de ley que sea o favorable o generar algún tipo más de elevar el presupuesto. También le voy a decir, por ejemplo, yo tuve una reunión con los señores de la Fuerza Pública, los 2 comisionados de Heredia. La idea es también darles un aporte de 10 cámaras de seguridad para el sector de Guararí. Es un barrio muy conflictivo, una zona muy marginada. Ha sido un largo viacrucis poderles canalizar ese tipo de ayuda. La ida a los Estados Unidos de mi persona simplemente está a unas cuantas horas. La idea es que al volver poder canalizar todo eso. Entonces, la Fuerza Pública el presupuesto fue recortado a la mitad. Nosotros hablamos de seguridad ciudadana con montones o todos los órganos que tengan que ver. Yo como costarricense les digo, estamos perdiendo el tiempo. Si Costa Rica o el gobierno que esté, el gobierno que esté no subsana al Poder Judicial, Fuerza Pública, en el caso de un soporte o un refuerzo a la caja, el ICE inclusive con todos los proyectos tira la mitad de personal afuera o la mayor parte, un porcentual muy alto. Y el sistema de transporte que está colapsado también. Correcto. Entonces lo que hacen es sencillo. El autobusero o el taxímetro, el del taxi, pues el taxímetro, ya no a 650 sino a 720 el primer kilómetro. Esa no es la solución. Por ejemplo, los aranceles o los impuestos a la canasta básica, que es lo más rápido de poder elevar divisas para el gobierno, porque todo el mundo ocupa el desayuno, pan, leche y huevos, ¿verdad? No es una salida. La salida es captar fondos, abrirse al sistema europeo. Correcto.
no es que yo opine que se dolarice el país, no, pero sí a las personas que realmente traen dinero subsidiado, abríseles y dolarizar todos sus proyectos. Esa es una idea mía, es una solución que quiero ofrecerle al gobierno con un marco de utilidad de los recursos que yo empleé. Si por alguna razón no se puede abrir las puertas, yo no me desanimo, yo tengo las empresas y voy a generar las fuentes de empleo que se puedan. Y es que don Jorge también ha hecho algunas gestiones con el propósito de llevar estas ideas al presidente actual de la República. Sin embargo, se han presentado una serie de situaciones también difíciles que no lo han recibido en casa presidencial. Qué difícil cuando las personas como usted, don Jorge, quieren aportar en beneficio de toda esta problemática que está viviendo el costarricense común y corriente, y a veces las puertas de casa presidencial siguen cerradas. Sí, correcto. Digamos, hemos hecho 2-3 gestiones, ¿verdad? Con 3 personas muy allegadas, al señor Guillermo Solís y a la señora vicepresidenta Ana. La idea es tener un acercamiento, plantearle varias de mis ideas, que ellos lo analicen, lo lleven como plan de gobierno, no sé, la idea o la solución que podamos ser mutuos, ¿verdad? Por ejemplo, para nadie es un secreto, o muchas personas, que fue lo que me faltó decirle entre parte de las respuestas de la pregunta, que usted me hizo anteriormente. Ejemplo, Hacienda le debe al fisco norteamericano $2 billones. Esto tarde o temprano los norteamericanos van a cobrar esa factura, obviamente con los intereses. La elevación del paquete de impuestos y el no registrar la plata dolarizada y cobrar los impuestos acá, eso les era omitido ese pago, ¿ok? Por lo que yo sí tengo conocimiento es que esos 2 bi que se la deuda, hoy, mañana o pasado, Hacienda tiene que enfrentar esa deuda. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo me imagino que muy sencillo. Elevar más los costos de los servicios básicos, luz, agua, telefonía, celular, con las empresas que brindan eso, a través de las empresas también que brindan lo que es cable y algunos otros servicios, ¿verdad? Más impuestos sobre lo que son catering serving y algunos otros también que son muy similares, de servicios que se les brinda atención al público. Así que estamos hablando de los servicios comunes y corrientes que usa el costarricense común y corriente, los que se vienen a elevar, pero definitivamente el que va a salir perjudicado siempre es el pueblo, y existen recursos que, como dice usted, pueden ser atraídos hasta este país, como los que está utilizando usted, pero que no se les abren las puertas realmente como deberían de abrírsele para impulsar realmente el desarrollo. Sí, yo espero que, como le repito, gracias que a su persona, que muy gentilmente ha tenido el espacio, ¿verdad?, para esta conversación, y a Forti Noticias y a la Radio Victoria, que ojalá sean ustedes la primer puerta en que uno pueda ser escuchado. La idea es que ellos acaten y se puede existir el espacio con respeto y ver las salidas que podamos tener en conjunto. O sea, yo quiero ser parte de una solución y no ser parte del problema. La mayor parte de los costarricenses, jefes de hogar y jefas de hogar, siempre viven con un quéjese. La idea de mi persona, porque Dios me lo permite, es poder dar una solución alterna, o sea, ser parte de una solución. Muchas veces los costarricenses dicen, es que el gobierno aquí, el gobierno allá, el gobierno aquí, cuando carecen del conocimiento de las limitaciones que una administración deja en un presupuesto, ellos tienen ya por 4 años ese presupuesto. Pero cuando las cosas se encarecen o hay otros tipos de pagos o fugas que incurren gastos del gobierno, ese déficit es el que nos va hundiendo con préstamos adicionales, ¿verdad? Entonces la idea es evitar, pero ¿cómo lo podemos evitar? Costa Rica tiene solo una alternativa: crear fuentes de empleo, volver a traer esas empresas que estuvieron acá con una propuesta inteligente que financieramente para ellos también les sea factible, que también sea que Costa Rica reciba sus aranceles y sus impuestos normal, y al dolarizar no tener la inconveniencia con lo que se firmó con lo que es la nueva ley de facto norteamericana, ¿verdad?
Bueno, ya ustedes lo escucharon, ¿verdad? Es una alternativa, una forma, una propuesta inteligente que un inversionista, que por cierto está aquí en Heredia, pues está haciéndole a las autoridades del gobierno. Don Jorge, otra cosa, por ejemplo, usted usa mucho el concepto de Chamber Internacional. ¿En qué consiste? ¿Cómo se comercializan en nuestro país? ¿O cuáles son esas ventajas que puede presentar este concepto de negocios Chamber Internacional? Okay. Los negocios Chamber Internacional tienen un significado. Son BINIC, son negocios normales que se usan en el extranjero y se pueden canalizar en suelo costarricense. El negocio Chamber Internacional es, por ejemplo, la compra de una divisa, acciones, ejemplo, en un puesto bolsa. Usted compra 1,000 acciones a 0,50 centavos dólar y usted, a través de un oficial bancario del mismo banco, tiene una pauta de 3-4 meses de sostener la inversión y las pone en venta. Entonces el banco, digamos, las puede poner a 0,75 centavos de dólar y ellos cogen un 0,4 y ese porcentual es el marco de ganancia de su persona, ¿verdad? Eso más que todo es el comercio Chamber Internacional, para que nadie se alarme con esta idea o sobre mi persona, o cuando vayamos a desarrollar ya en tiempo real todos los proyectos. Recordemos, el vicepresidente de la administración anterior, el señor Luis Lieberman, hizo y gestó junto con una delegación en Washington D.C. la compra de varios eurobonos, un paquete de eurobonos con una línea de crédito para Costa Rica por $4 billones, 1.000 millones un año, 1.000 millones el otro y pues consiguientes a los 4. La tasa que se cerró al final de intereses fue muy alta. El costo operacional estuvo un poco dentro de lo normal. Para mí sí fue un poco más diferente, fue difícil, yo no tengo respaldo del gobierno. Sí, con unos amigos que me facilitaron, me prestaron recursos míos propios para haber comprado los instrumentos y ponerlos en plataforma. Que esto no sea algo de alarmarse. Sí, abogo al bien común, todos los entes financieros que puedan escuchar este espacio, que sí existe una posibilidad, que sí existe una manera de hacer, que sí se puede hacer negocios con los estadounidenses dentro de su jurisdicción y respetando las leyes del Banco del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se logra hacer ese tipo de negocios de veras sin caer realmente en ilegalidades? Okay. Esas ilegalidades tiene por nombre un liciten dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros comenzamos, investigamos, buscamos personas muy honorables y que tuvieran la licencia de poder tratar con los Herbert de China. Los Herbert son ancianos de China. Estos ancianos son las personas que negocian todo tipo de negociaciones del exterior y pagos y asuntos propios del gobierno chino. Esta persona, en mi caso, nosotros tuvimos la suerte de topar con el señor John Hewitt. Él es un señor que es abogado en California por 40 largos años. También fue asesor de un ministro de gobierno norteamericano y ha estado relacionado bastante con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces esta persona es bastante reconocida, inclusive él es parte de la redención, que es el programa de pagar los bonos de la deuda externa de China. Y por medio de ese canal es que nosotros accedimos y tuvimos espacio para ser pagados. No es un montón de instrumentos que se vendieron, pero los pocos que se acomodaron, él fue, digamos, la persona mediador para cerrar el negocio, porque hay que tener las credenciales para eso, ¿verdad? Pero definitivamente son muchas negociaciones, son muchos contactos. Hay que saber también cómo se mueve el mundo y el mercado financiero para lograr a esos puntos, para que luego lleguen esos dineros al país e invertirlos y tratar de sacar a tantas dificultades adelante y tener tantos problemas como los que se surgen, por ejemplo, a través de que usted hemos hablado también de como inversionista los efectos negativos que podría tener un plan tributario, un plan fiscal, que ahí están tira y encoge entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, de que si lo paso o no lo paso, de que si me da le doy y si le paso, pero que al final realmente no tiene el objetivo primordial, que es el desarrollo de este país. Sí, es correcto. Digamos, los acuerdos de la redención, ¿verdad?
China y los Estados Unidos, los entes reguladores de tanto el Banco Central, Banco Central de China, el Banco del Tesoro de Estados Unidos, ellos homogenizaron y acordaron dentro de los acuerdos en Reno, Nevada, que por ejemplo acá Sellers o Warner, dueños de esos instrumentos, no es que se le castigue, sino que con un acuerdo también con la G20 y el FMI, que nosotros aportáramos ese 40% de ese rubro, ¿verdad? Pues estos instrumentos tienen valor en millones de dólares. Entonces ese 40%, yo dije, bueno, les envié una carta, una solicitud, donde sí se podía presentar un nuevo cash flow y un plan de inversión. Y no simplemente darlo o donarlo, digamos, a fundaciones de Netherlands, de la ONG y de varias instituciones que existen, ¿verdad? Ellos me dijeron, no hay ningún problema, usted tiene un año para que lo presente. Ya yo lo presenté, ¿verdad?, en varias ideas de inversión en Costa Rica. Y es ahí donde usted empieza entonces todo ese plan de negocios para que sea precisamente esos dineros captados y digamos aprovechados por los mismos costarricenses. Sí, es correcto, digamos. ¿Y por qué, Jorge? ¿Por qué en Costa Rica? Ok, ¿por qué Costa Rica? Porque primero que nada mi apellido me precede. Por ejemplo, usted me preguntó al principio por qué mi nombre, o el apellido, perdón, o el nombre de Alvarado y Asociados incorporados dentro de los Estados Unidos en el estado de Florida. Aquí yo tengo la certificación original del estado de Florida. Son pasos regulados por las gerencias de Estados Unidos. Y mi idea como costarricense es, yo veo, como le repito en la conversación que hemos tenido, yo veo los periódicos, los medios de información. Fui trabajador 22 años en construcción, fui contratista. También soy jefe de hogar, tengo familia. Las personas que están aquí son jefas de familia. Mis dos empresas están basadas en base sólida, son administradas 100% por mujeres. Mi representación es simplemente para rendir cuentas sobre lo económico. La jefatura está toda designada a personas capaces para cada una de las áreas. Y son 100% gerenciadas por mujeres. Mi intención como costarricense es que esos recursos se canalicen aquí. Ellos me hagan una alternativa, que ese 40% lo done a instituciones, fundaciones a nivel de la G20. Y es bastante dinero, 40%. Estamos hablando de millones ahí. Sí, claro. Entonces eso para ellos es factible. Eso es por sellers, por tenedor. Y si solamente con el señor Hubert, esta primera operación que él cierra, somos 23. Entonces para ellos es un atractivo financieramente, ¿verdad? En el caso con mi persona, pues se topan con otro logotipo de inversor, y pido, así como pedí el respaldo de mi plata por el FMI, también pido que sea ser captador del 40% con un plan de inversión. Ese plan de inversión es para muchísimas áreas aquí en Costa Rica, en agricultura, en hogares de amor, en Casa de Elohim, que es para fortalecer la fe. Es un centro donde se le puede ayudar, donde no se pida diezmos, sino más bien que sea una ayuda alterna, con varias, por ejemplo, soluciones para la sociedad dentro de lo que es cada programa, eso, ¿verdad? Digamos, hogares de amor significa envasado hacia las personas que tienen bastantes niños, darles un subsidio, pero a cambio de ¿qué? Nosotros las dos áreas que se encargan de lo que es el área de bien social en Costa Rica, que es el IMAS y el INAMO, ellos, aunque tienen sus trabajadores sociales, visitan y todo, siempre hay fugas, hay personas que no son merecedoras, invierten los recursos en otras cosas. La idea es que ellos puedan no solamente ser capacitados a través de cursos, sino también que ellos puedan generar una fuente de un algo. El IMAS ha querido hacerlo, pero las personas pierden ese interés, porque mientras usted le ayude, ellos sí lo hacen. Entonces yo cogí como parámetro eso. Mientras nosotros tengamos un programa que ellas generen manualidades o cualquier tipo de cosas constantemente, ellas así pueden generar un rubro y llevar el sustento a sus casas. Y no solamente simplemente darles un cheque o darles un algo para Navidad, sino que a ellos también que hagan énfasis, que todo cuesta, que de todas maneras hay que hacer un algo, por mínimo que sea o por mucho, y darle el valor agregado a la mujer, ¿verdad? No simplemente una ayuda, y que ella es fundamental, es la mentira, ¿verdad? Somos solas y con 4 o 5 niños, el esposo se fue.
más que todo, no solamente en esa área, sino en todas las demás, hemos hecho una planificación, hemos estado previniendo, hemos estado planificando salidas conjuntas y alternas a cada programa de los que hay. Más o menos son como 44 programas, ¿verdad?, de desarrollo. Bueno, Jorge, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo y yo creo que nos queda todavía muchísimo más que hablar y conversar y presentarle a la comunidad herediana, a la comunidad nacional y, ¿por qué no?, a la internacional también, a través de las redes sociales, sobre toda esta propuesta que trae usted de negocios para este país. Ojalá de veras desearle lo mejor, éxitos, recordarle a la gente además, don Jorge, de que es que don Jorge está dando empleo a una serie de mujeres que ya hoy no tendrían cabida, don Jorge, dentro del mercado nacional, mujeres mayores de 40 años en las cuales usted pues ha reclutado precisamente una característica fundamental de esa empresa que usted quiere impulsar. Yo creo que hay mucho que hablar, vamos a seguir conversando, desearle los mayores de los éxitos en esta gira que se hace a los Estados Unidos y que usted esté seguro que aquí en Forti Noticias va a tener un espacio usted siempre. Muchísimas gracias, don Jorge. A usted las gracias y a todos los audioescuchas, muchas gracias. Espero que digamos este tema les haya servido para un enfoque y digamos ver las cosas ya un poco más serias, sobre todo la inflación, ¿verdad?, en cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias a sus personas, a Maris, y a Forti Noticias y a Radio Victoria que les permite ese espacio, ¿verdad? Este fue el tema de su interés. Esperamos haya sido de su agrado. Pronto analizaremos otros acontecimientos del diario vivir.